a vosotros, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Rafael González, desde México. Y como es el programa de este tiempo o de este mes, que se titula Aprendiendo a la luz de una sana doctrina, hoy nos toca ver el mensaje de Éfeso. Y como normalmente yo se los digo, mis amados hermanos, vámonos de inmediato a la palabra de nuestro Dios. Y bueno, quiero comentarles un momento brevemente. Éfeso también era conocida mundialmente en ese tiempo por ser el centro religioso, cultural y económico de la región. Éfeso, amados hermanos, tenía el notable templo de Diana, que era una diosa de la fertilidad, adorada con sexo inmoral y muchas cosas más. Este majestuoso templo dedicado a Diana era tenido como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Ese templo era soportado por 127 pilares y cada pilar medía aproximadamente de altura 20 metros de altura aproximadamente. Y estaba adornado con grandes esculturas ese templo. Éfeso, amados hermanos, amadas hermanas, era un fuerte de Satanás, o sea, era un cuartel de Satanás. Aquí eran practicadas muchas cosas malvadas, de índole supersticiosa, satánica. Habían libros que contenían fórmulas de hechicería y otras cosas prohibidas que abundaban en esa ciudad. Entonces, había una iglesia en ese lugar, en Éfeso, que todos lo conocemos porque hay una carta que se llama Efesios, y es a esa iglesia que está inmersa, está incrustada, está instalada en esa ciudad de Éfeso, donde existía ese templo que comento, ¿verdad? Bueno, Apocalipsis capítulo 2, del verso 1 al verso 7, dice así: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo, tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que los falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Amados hermanos, amadas hermanas, quiero comentarles que en esta lectura que hicimos hay un contraste con lo que en la carta de los Efesios capítulo 1 existe, de lo que la iglesia de Dios en Éfeso había. Es un contraste totalmente fuerte. Sin embargo, cuando escribe el Espíritu al ángel de la iglesia de Éfeso, le escribe precisamente porque dice: has abandonado tu primer amor. Pero quiero comentarles que el verso 1 dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso.
Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Amados hermanos, amadas hermanas, para empezar quiero comentarles, ángel significa mensajero. El ángel de la iglesia es un título tomado de la sinagoga judía y era el nombre que se le daba en ella al cargo más destacado. O sea, el de más alto rango en la sinagoga se le decía el ángel o se le consideraba el ángel. El ángel de la iglesia era el responsable al dirigirse de principio al ángel de la iglesia. Tenemos la maravillosa cortesía del Señor al cargo responsable. O sea, Dios no se dirige a nadie más que al responsable de la iglesia. Vamos a decir que Dios se dirige al pastor de la congregación para decirle lo que está bien, lo que no está bien, lo que la iglesia necesita, qué alimento espiritual necesita la iglesia para que sea alimentada conforme a la voluntad de Dios y de acuerdo a la necesidad de la iglesia. En un entendimiento que se dirige al pastor de la congregación, les decía yo, al responsable de las ovejas, a quien le dice todo lo que leemos del verso 1 al verso 7. Pero vale la pena, amados hermanos, que después de todo lo que le comenta ahí o dice en el verso 1, hay un reconocimiento. El verso 2 y el verso 3 nos dice exactamente que hay un reconocimiento. El verso 2 y 3 dice, conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Un reconocimiento del Espíritu de Dios al ángel, pero no por él, sino porque toda la iglesia había logrado precisamente una perseverancia, que todos tenían un mismo sentir en ese momento, en ese reconocimiento. Había un servicio, carácter, doctrina, parecían correctos. Todo eso parecía estar bien. Una buena disciplina y una lealtad a Dios. Ejemplo, quiero poner ejemplo. En cuanto a la disciplina y a la lealtad, ese ejemplo que les voy a poner es precisamente algo que posiblemente en muchas personas en este tiempo también existe, porque hay personas que muestran una lealtad a Dios, pero falsa. Y eso es lo que estaba pasando también ya en la iglesia de Éfeso. Los cazadores de herejías en el tiempo de la llamada Santa Inquisición, que se da en España y en otros muchos lugares del mundo o países de allá de Europa, tenían una cierta lealtad a Cristo que les hacía perseguir a todos los que no pensaban como ellos. Esa falsa lealtad parecía haberse ya dado en Éfeso, y algunos hermanos o la iglesia de Éfeso se había dado cuenta y tenían cuidado de ello, mucho cuidado, y descubrían o se daban cuenta quiénes eran los malvados o los falsos profetas que decían tener lealtad, pero no había lealtad a Dios. Sin embargo, después de hacerles ese reconocimiento y decirle lo que le dice el Espíritu de Dios al ángel de la iglesia en Éfeso, les hace una advertencia. Y en el verso 4 y verso 5 podemos leer que dice, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Verso 5, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las cosas que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar
tu candelabro. El lenguaje que usa aquí el Espíritu de una amistad herida, de una relación rota, es lo que tratamos de entender o podemos ver. Encuentra pues el Espíritu a su siervo donde está buscando a la novia. ¿Qué quiero decir con esto? Encuentra a un siervo inútil donde debiera estar la novia preparada para su esposo, para esperar a su esposo. Amados hermanos, había algo que la iglesia de Éfeso no había cuidado, no tenía cuidado de ello, pues. Y quiero decirles que por muy ortodoxa, o sea, conservadora que sea la iglesia, por muy pura que sea su teología, y por muy noble que sea su liturgia, no es una iglesia verdadera en el sentido real del término, a menos que se caracterice por su amor a sus semejantes. Esa parte la habían abandonado, porque cuando nosotros leemos en la carta a los Efesios, la iglesia de Éfeso era una iglesia preocupada por los hermanos y por todos los semejantes. Eran una muestra real de lo que es una verdadera iglesia. Pero cuando el ángel recibe este mensaje, el ángel de la iglesia de Éfeso recibe este mensaje, es porque ya habían abandonado su primer amor, porque habían abandonado toda la tarea que venían haciendo, habían dejado todo aquello que los caracterizaba como una verdadera iglesia. Pero Dios, a través del Espíritu, les hace un encomio, un reconocimiento, pues. Pero tienes a tu favor, le dice, pero tienes a tu favor, verso 6, que aborreces las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Mis amados hermanos, mis amadas hermanas, cuando hablamos de esas religiones, de esas costumbres extrañas que se incrustaron, que se misturaron, que se mezclaron con la doctrina de la doctrina bíblica, la doctrina de la iglesia, la doctrina del pueblo de Dios, esas costumbres Dios no las acepta. ¿Y por qué digo no las acepta? Hablando en presente, porque también en este tiempo habemos hermanos, hermanas, que todavía traemos costumbres del mundo y las mixturamos o las mezclamos con la doctrina, la santa doctrina de Dios. Y creemos que está bien, porque no le hacemos daño a nadie, porque aparentemente nada sucede. Pero dice aquí, las cuales yo también aborrezco, dice el Espíritu de Dios. En esto que leímos, es un texto de alabanza en honor a su fidelidad y su religiosidad. Pero recordemos que les reclama su falta de amor y ese amor a los semejantes. Esa parte es precisamente la práctica nicolaíta que en este tiempo también se da. Yo no me llevo con fulano o con fulana porque no son como yo. Yo sí soy fiel. Yo sí entrego mi diezmo a tiempo. Yo sí ofrendo bastante. Yo uso este tipo de ropa. Yo canto en el grupo de alabanza. Bueno, yo soy líder entre las mujeres o líder entre los varones. En fin, esas prácticas nicolaitas aún se dan en la iglesia. Y es precisamente, amados hermanos, lo que realmente Dios aborrece. La palabra nicolaíta procede de dos palabras griegas, para que sepamos qué es lo que significa. Las palabras griegas de donde proviene se llama Nike y Laios.
Nike significa conquistar, someter, vencer. Y Laios se refiere a un cuerpo de personas comunes. Nikos es el equivalente a Nike y ha sido traducido como victoria. En ese tiempo, precisamente, había una diosa llamada Nike, que precisamente es victoria, que hasta la fecha, si ustedes leen Nike, así como se escucha en los tenis, en ropa, esa marca, eso significa y está dedicada a esa diosa, a diosa Nike. Bueno, cuando ambas palabras se combinan, se traducen como conquistador, o mejor dicho, el que somete a la gente común. Estos conquistadores de personas estaban entre la asamblea de los llamados en Éfeso y también en Pérgamo, porque cuando leemos ya el mensaje a la iglesia de Pérgamo, también tienen el mismo problema. Obviamente, tenían una influencia grande entre los hermanos de ese tiempo, esa costumbre nicolaíta. Entonces, nicolaíta representa quienes fueron y lo que enseñaban. Eran los que se colocaban a sí mismos por encima de la gente común de la congregación, como teniendo alguna autoridad sobre ellos y enseñándoles que esta era la forma en que se suponía que tenían que hacerse y ser cada una de las cosas que se hacían en el templo. Por eso les digo, muchas de esas cosas se practican en este tiempo. El mensaje que el Espíritu da al ángel de la iglesia de Éfeso, cuando lo traducimos a nuestro tiempo, también nos hace ese llamado. En Éfeso, en la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 15, les dice Pablo así: más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y les recuerda la cabeza, la autoridad, la máxima autoridad de la iglesia, que no lo olvidaran. Eso lo dice en la carta de Efesios, pero ya en Apocalipsis vemos que ellos sí lo olvidaron. Sí lo olvidaron. Amados hermanos, amadas hermanas, hay una promesa también en ese mensaje que da el Espíritu al ángel de la iglesia de Éfeso. Hay una promesa, y esa promesa precisamente dice el verso 7: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré el derecho de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Entonces, al final de este mensaje podemos ver cómo la hermosa promesa de la eternidad es la despedida del Espíritu con el ángel. Y que si lo leemos con mucho entendimiento, con mucho detenimiento, con mucha intención de que nos llegue, nos exhorte, ese mensaje, esa despedida nos motiva a buscar la oportunidad de tener la participación de la vida eterna. Pero para ello tenemos nosotros que cuidar todas esas costumbres que se practicaban en ese tiempo y que muchas de esas costumbres aún siguen estando en este tiempo. Mis amados hermanos, mis amadas hermanas, yo les invito a que busquemos ser realmente la iglesia que da frutos de alabanza, que da frutos de gloria a nuestro Padre Dios. Esa iglesia que realmente ama a Jesucristo, pero para mostrar ese amor a Jesucristo es porque ama a sus semejantes. Crean o no crean como nosotros tenemos que amarlos.
Vaya, esa diaconía universal de la cual también nos hace mención Pablo en las cartas que escribió. Esa diaconía universal debe existir en la iglesia de este tiempo para que entonces podamos nosotros tener esa participación de la esperanza de una vida eterna. Pero una vida eterna al lado de Cristo, en la presencia de Dios. Mis amados hermanos, mis amadas hermanas, los mensajes a las iglesias tienen un recuento de sus actitudes y actividades, sí, pero tienen promesa. Y una de ellas es esta que estoy comentando precisamente. La oportunidad de regresarnos a nuestro primer amor y ser como Cristo, amar, porque Cristo no tan solo mostró su amor, sino lo dio todo, al punto que murió en una cruz para resarcir nuestra falta, para reponer nuestra delincuencia en verdad delante de Dios, para rehacernos hijos de Dios. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que Dios haga resplandecer el rostro de Él en cada uno de ustedes, en el nombre de Jesús. Les saluda su hermano en Cristo, Rafael González, desde México. Paz a vosotros.